vienen por primera vez a esta charla, estos es los seminarios de modelamiento matemático del CMM que tratamos de hacer regularmente, cada 2 semanas al menos, que todos los scientists e investigadores damos regularmente. Entonces la idea de este seminario es mostrar lo que estamos haciendo, la investigación que estamos haciendo y con un poco de background para que todos entiendan. Yo voy a hablar de procesos gaussianos, que es mi línea de investigación más fuerte, entre otras cosas de aprendizaje de máquinas que hacemos en el CMM. Entonces, vamos a ver procesos gaussianos como una solución al problema de regresión. Cuando queremos hacer regresión tenemos un conjunto de puntos y queremos interpolar estos puntos para aprender relaciones que no pudimos ver directamente de los datos. Queremos generalizar o extrapolar más allá de las regiones en donde vimos datos. En general nos gustaría usar un modelo no paramétrico, ya voy a ahondar un poco más en qué significa esto, pero básicamente es, si nosotros tenemos 10 datos, 100 datos, 1000 datos, millones de datos, no podemos siempre tener un modelo con el mismo número de parámetros. Entonces, por eso buscamos un modelo no paramétrico. Y idealmente una estimación probabilista cuando la solución del problema pueden ser 2 opciones distintas dependiendo de los datos que vimos. Nos gustaría dar distribuciones sobre esas posibles opciones. Entonces hoy los voy a tratar de convencer de que con un método que se llama procesos gaussianos, aunque a muchos les suene algo simple porque es gaussiano y en general nos vamos moviendo más allá de la gaussianidad con métodos numéricos para poder modelar distribuciones mucho más complejas. Los quiero convencer que solamente marginalizando y condicionando variables aleatorias gaussianas podemos hacer regresión del tipo puntual, como métodos clásicos, spline o polinomio. Además, poner barras de error o intervalos de confianza en estos resultados del problema de regresión. Y como contamos con distribuciones de probabilidad en cada lugar donde queremos hacer regresión, podemos ampliar distintos modelos. Cada uno tiene asignado un score o una probabilidad posterior dado los datos que vimos. Entonces, vamos a partir recordando la distribución gaussiana. Ya todos conocemos esta forma. Aquí hay un gráfico de una variable aleatoria gaussiana escalar. La distribución gaussiana la podemos llevar a 2 dimensiones y tenemos una cosa así. Esto solamente para representar un gráfico. Una variable aleatoria, la otra variable aleatoria, y esto es un gráfico como de superficie de la distribución conjunta de ambas. Ya si queremos graficar múltiples variables aleatorias que son conjuntamente gaussianas, en general lo podemos hacer así, donde la abscisa yo le llamé tiempo, pero puede ser cualquier conjunto de índices en realidad, y grafico cada media con un círculo y la varianza la represento por esta barra, que en general hacemos 4 desviaciones estándar, o 2 hacia cada lado de la media, que representa alrededor del 95% de probabilidad donde el valor de la variable aleatoria puede aparecer. Entonces esta representación ya empieza a ser un poco más pobre porque no permite ver correlaciones entre variables, solamente estamos viendo aquí las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 8 marginales, ¿no? En cambio acá podemos ver cuál es la correlación entre ambas variables. Entonces esto es uno de la representación gráfica que uno pierde al querer representar más de 2 variables aleatorias gaussianas. Y ya si llevamos este concepto al límite donde tenemos infinitas variables, tenemos el proceso gaussiano, en donde el proceso gaussiano se define como una distribución sobre funciones en la cual cualquier colección finita sigue una gaussiana multivariada, como esta que está acá. Entonces, si yo defino un conjunto finito de puntos en la abscisa, o sea, en el índice de la variable, por ejemplo, 100 instantes de tiempo acá, esos 100 instantes van a darme 100 variables aleatorias acá. Esas 100 variables aleatorias siguen una distribución gaussiana multivariada, como esta que está acá, y si elijo una, sigue una gaussiana escalar, y si elijo 2, sigue esta distribución. Esa es la definición del proceso gaussiano. Entonces veamos ahora, bueno, tal como en una gaussiana multivariada finita, el diseño consiste en elegir un vector de medias y una matriz de covarianza. En el proceso gaussiano, el diseño del proceso consiste en encontrar una función de media que esté definida para cada elemento, para cada índice, y un kernel de covarianza, que es la extensión de una matriz, es una matriz donde las dimensiones, los índices en ambos ejes son un continuo. Y eso le llamamos kernel de covarianza.
en vez de matriz de covarianza y función de media en vez de vector de medias. Entonces acá, este gráfico lo hice para representar un poco cuál es el papel que juega el kernel de covarianza. O sea, estos son todos kernels estacionarios. Los kernels de covarianza se definen entre dos puntos. Por ejemplo, voy a volver atrás una vez. Si yo me defino, elijo dos puntos en la abscisa, esos dos puntos ya les dije que va a seguir una gaussiana bivariada. Y la matriz de covarianza va a ser el kernel del proceso gaussiano evaluado en esos dos puntos. ¿Ya? Y distintos kernels inducen distintos comportamientos de las funciones que pueden ser generadas por la distribución de procesos gaussianos. Entonces, acá tengo 5 ejemplos de kernel. Este es el más famoso, que se llama exponencial cuadrático, que decae igual que, igual que la distribución gaussiana. Después está el cuadrático. Bueno, voy a ir por orden mejor. Este primer kernel lo que dice es que si hay dos variables aleatorias en el tiempo, dos observaciones del proceso, ellas están correlacionadas de esta forma. Entonces, si ellas están a más de 5 unidades de tiempo, en este ejemplo, ya no están correlacionadas. Pero si están muy cerca la una con la otra, sí están correlacionadas. Entonces, esto me voy a saltar a la tercera columna, después voy a explicar la del medio. Este kernel, al ser usado en una distribución a priori de procesos gaussianos sobre funciones, permite funciones en el soporte de esa distribución que son suaves. ¿Por qué son suaves? Porque dice que tienen que covariar. Puntos cercanos covarían juntos y puntos alejados son distintos, y es lo que está pasando acá en funciones continuas. Después el racional cuadrático es una suma de infinitos kernels, como este primero, como kernel exponencial, con pesos que decaen con no me acuerdo qué distribución. Y eso da un kernel que tiene colas un poco más pesadas, que tiene correlaciones a largo plazo, ¿no? Tiene correlaciones a más largo plazo que el anterior. Y también quise graficar, si hay algunos eléctricos que van a entender mejor aquí en la frecuencia, la densidad espectral de potencia. Para este kernel que tiene correlación a más largo plazo, eso significa que tiene componentes de mayor potencia a componentes de frecuencia más baja, y por eso la potencia en frecuencia está más cercana a cero que el anterior. Después hay kernel periódicos, que lo que hacen es que, aparte de describir la suavidad de la función como estos dos, van a imponer estructuras repetitivas de la función, y estos son los que sirven para extrapolar. Por ejemplo, concentraciones de carbono o procesos que tienen estacionalidad, como caudales de río y cosas de ese tipo, se pueden modelar con estos kernels, donde es una estructura compleja que viene dado por comportamientos de este tipo, pero además pues, es repetitiva. Y a diferencia del puramente periódico, la estructura que se va repitiendo puede ir mutando en el tiempo. O sea, por eso estos kernels se llaman localmente periódicos en realidad. Me equivoqué, es localmente. Y bueno, está claro las componentes armónicas que tiene en la frecuencia. Finalmente, el de mezcla espectral, que es este kernel, está directamente diseñado en la frecuencia. O sea, uno pone gaussianas en la frecuencia y al revés, encuentra el kernel, y es una suma de exponenciales como la de arriba por cosenos que inducen alguna estructura repetitiva, pero ya no tanto. También sirve para extrapolar. Entonces, el truco de los procesos gaussianos es elegir un buen kernel. Eso es lo que vamos a estar repitiendo durante toda la charla. Entonces, ahora, ¿por qué procesos gaussianos y no de otra distribución? Bueno, una propiedad importante de las variables aleatorias gaussianas es que son cerradas en marginalización y condicionamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un número arbitrario de variables aleatorias gaussianas, incluso infinitas, y las divido de esta forma, tengo dos conjuntos de variables gaussianas, o sea, cada una de estas, U y V, pueden ser muchas variables aleatorias gaussianas, de nuevo, incluso infinitas. Cada una tiene su covarianza, hay una covarianza conjunta que es la cruzada. Si yo quiero solamente mirar algunas variables, o sea, solamente las variables que están en mi conjunto U, no V, eso está dado por la integral de esta expresión con respecto a V. Eso también es gaussiano, ¿no? Por otro lado, si yo condiciono con respecto a V, o sea, primero era si yo no quiero modelar V, pero si yo tengo evidencia sobre V y quiero condicionar el valor de U a V, V corta, esa distribución también es gaussiana, ¿ya? Y tiene estos estadísticos que son funciones de los estadísticos de arriba.
Entonces esto sirve para funciones escalares o vectores. Y en el caso de condicionamiento es el que vamos a usar harto, porque uno define una distribución gaussiana sobre funciones, que es lo que está acá, que también funciona para los procesos gaussianos, el concepto de marginalización y condicionamiento. Bueno, esta es la notación que vamos a usar para el proceso gaussiano. F es un proceso gaussiano de función de media m y covarianza k, donde las marginales, la distribución en cada punto es normal, que tiene punto y la covarianza se evalúa en ese punto también. Y las condicionales, que van a representar nuestras estimaciones del proceso en base a datos que vimos parcialmente, también es gaussiana, y la media y la varianza están dadas por estas expresiones de acá, que se ven un poco complicadas, pero son simples. O sea, la corrección que genera U, que es la variable observada, sobre la variable que no observé X, es la media a priori de X, la que yo tenía antes de ver datos, más una corrección que es lineal en las observaciones que di. ¿Ya? Y esta es otra de las razones por qué usamos procesos gaussianos, porque el estimador óptimo de mínimos cuadrados, cuando variables que son gaussianas, es lineal. Y eso es muy fácil de computar. Además, la covarianza, que es la parte difícil de calcular en el proceso gaussiano, si vemos acá, de nuevo sigue la misma estructura, es la varianza incondicional o la varianza a priori, corregida por funciones que dependen de los datos, dónde estoy mirando los datos, dónde vi las observaciones y la función de covarianza que elegí. Y esto, si bien es difícil de calcular, para que un proceso gaussiano opere en línea, esto puede ser calculado antes de empezar la ejecución, porque si bien esto solamente depende de los lugares donde yo voy a ver U's y evaluar X, no depende de las observaciones que voy a recibir, que son F de U. ¿Ya? Esta fue una de las cosas que se aprovecharon en el filtro de Kalman para implementarlo en las misiones Apolo. Paréntesis. O sea, ya estaban computadas todas las recurrencias de los cómputos de las matrices de covarianza, y luego las observaciones solamente ajustaban la media, que es lineal. Bueno, veamos ahora unos ejemplos de cómo va cambiando la distribución posterior en base a muestras que yo voy viendo. Entonces, lo que esta es la posterior del proceso gaussiano. Esto significa que la línea gruesa significa la media, que es media cero, elegí media cero en este caso, y estas sombras son 2 desviaciones estándar para cada instante de tiempo. Y todas las muestras que hay acá son muestras que yo generé en el proceso gaussiano, incondicionales, todavía no veo ningún dato. Y lo que voy graficando a medida que veo datos es genero un dato y redibujo la distribución condicional a ese dato y de nuevo saco muestra. Entonces, para un dato, la distribución se ve así: aparece un dato acá, condiciono, veo mi nueva media, veo mi nueva varianza que se disminuye en torno a esa parte y todas las soluciones que puedo generar. Cuando veo 2 observaciones, 5 observaciones, 10 observaciones y 15 observaciones. Entonces, de esta forma uno hace regresión usando procesos gaussianos. Primero se define un kernel, parámetros para el kernel, y después en base a los datos va condicionando. Si ven acá, en general, cuando uno... Esto no son datos reales, estos son datos que yo generé del mismo proceso gaussiano. Pero en general uno no quiere modelar datos que vienen de un proceso gaussiano, uno quiere modelar datos reales. Y rara vez los datos reales van a seguir un proceso gaussiano, porque hay errores de medición y esos errores de medición no son suaves. Entonces, por ejemplo, acá, si ven, mi interpolación no pasó exactamente por el punto rojo. Este no es un problema gráfico, realmente no pasa. Y eso pasa porque una vez que yo condiciono, antes de que esa muestra aparezca, la distribución posterior es tan chica, perdón, es tan estrecha en ese lugar, o sea, es como un Dirac en esta parte, un Dirac en torno a esa función, es tan estrecha que no va a admitir que el proceso interpole muestras que están fuera de esa línea. Y si yo miro en esa línea, miro en esa región, lo más seguro es que la nueva observación no esté en esa línea. Entonces, para eso podemos definir un proceso de observación con ruido y redefinir nuestro modelo de esta forma. Es decir, bueno, vamos a modelar las observaciones como un proceso gaussiano, pero más ruido. Y esas van a ser las observaciones. ¿Ya? Y el ruido va a ser gaussiano también, pero no va a tener estructura de covarianza, va a ser ruido blanco. Entonces puede ser cualquier cosa. Eso es equivalente a decir directamente que Y es un proceso gaussiano, donde el kernel ahora tiene una componente diagonal que va a permitir funciones que no son suaves, pero que tienen una tendencia suave. De nuevo hago el mismo ejercicio para 5 observaciones, para 10 observaciones y para 15 observaciones, y ahora se ve que cuando hay observaciones que están en línea,
ya no hay una línea donde pueden aparecer nuevas muestras. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, tengo 3 observaciones muy juntas. Entonces, si yo no hubiese permitido ruido, la posterior habría dicho que el proceso en ese lugar es casi vertical para interpolar todas las líneas, ¿ya? Siendo que ellas discrepan solamente en errores de medición. Ya. En general, cuando explico procesos gaussianos para alguien que tiene harto background o trabaja en probabilidad, es súper simple, pero aquí pierdo mucha gente que no está acostumbrado a trabajar con probabilidad. Entonces se me ocurrió este ejemplo. Aunque no tenga problemas con probabilidades, yo creo que igual es importante mencionarlo porque da otra visión que conecta un poco más con enfoques más clásicos de regresión. Un modelo súper flexible para hacer regresión paramétrica es este modelo generativo que está acá, que es modelar funciones que nosotros queremos sobre las cuales queremos hacer regresión como una suma de funciones base. Entonces esta función base puede ser polinomios de distinto orden, puede ser splines, pueden ser gaussianas, pueden ser cualquier cosa. Y yo voy a decir que mi función es una suma de estas funciones base con ciertos parámetros. Pero antes de hacer inferencia, voy a ver qué funciones salen de este modelo generativo. En aprendizaje en máquina se habla de modelo generativo. Primero, en general se muestra qué funciones pueden ser producidas por ese modelo y después se ajusta el modelo. Entonces veamos qué tipo de funciones tenemos con este modelo. Aquí tengo un diagrama. Bueno, en primer lugar, si yo eligiese estos pesos como variables aleatorias gaussianas, la función que estoy definiendo es un proceso gaussiano, simplemente porque es una colección de variables aleatorias gaussianas, es una transformación lineal de variables aleatorias gaussianas. Y como tal es gaussiano y tiene una media y una covarianza. La media de esta función es 0, porque los parámetros, que es lo único aleatorio, son de media 0. Y la covarianza es esta expresión que está aquí, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Es un poco complicada, pero ya vamos a ver en qué se transforma. Entonces este es un diagrama. Estas son las funciones base que elegí, que son gaussianas. Como dije antes, puedo elegir los polinomios o cualquier otra. O sea, elijo todas estas funciones base, debe ser como 20 creo, y elijo pesos aleatorios, los que están acá en la segunda fila, y después multiplico cada base por su propio peso y la grafico abajo, que sería esto que está acá adentro, y después las sumo todas y construyo esta función. La función que está con la línea cortada es una muestra de mi modelo generativo. Entonces veamos qué pasa si yo aumento el número de funciones base. El problema de este modelo de regresión, bueno, encontrar los pesos de este modelo de regresión cuando uno lo quiere ajustar es muy fácil, ¿ya? Pero el problema es elegir la función base. Y junto con la elección del problema, junto con el problema de la elección de la función base, que es como el arte, después está la identificación de los parámetros de la función base, no de los alfa, y que eso es complicado porque la función es no lineal en esos parámetros, por ejemplo el ancho de este kernel. Y algo que también es muy complicado es dónde poner estas funciones base. Yo elegí base que espaciada aquí, pero en general esto no es lo más óptimo. Yo, ¿para qué voy a poner funciones base donde no tengo datos, por ejemplo? En general uno pone funciones base donde tiene datos, que eso es el resultado del teorema del representante. Entonces, para evitar el problema de ajustar los parámetros de cada base y dónde poner los bases, consideremos infinitas bases. Entonces, si consideramos infinitas bases, sigue siendo un proceso gaussiano, mi modelo generativo, pero veamos qué pasa con la función de covarianza. La función de covarianza, esta suma se convierte en una integral donde el índice... voy a elegir una función base que pueda integrar primero. Si elijo infinitas funciones base, tiene que ser una función que pueda integrar. Entonces voy a elegir una función gaussiana, una campanita gaussiana, que tiene esta forma, y voy a hacer tender n infinito acá, y voy a ver qué pasa con la función de covarianza. Entonces, esta suma se convierte en una integral, donde el índice, o la variable de integración, es uno de los parámetros de mi función base. Yo voy a elegir que sea el centro. Esta es una integral de una exponencial de un polinomio cuadrático y se puede encontrar en forma cerrada, y esta expresión que está aquí. Y este es el kernel exponencial cuadrático, que es el primer kernel que mostré en las figuras donde estaban todos los kernels y las muestras. Entonces, seguramente me tomé mucho tiempo en explicar esto, pero lo que quiero decir es que si no están cómodos entendiendo el proceso gaussiano como una distribución sobre funciones, un poco abstracto, piensen con el proceso gaussiano como el límite
de este tipo de modelos cuando se consideran infinitas bases, ¿ya? Entonces ahora considerando el proceso gaussiano como un modelo de regresión paramétrica con infinitos parámetros, ya no podemos ajustar los parámetros como lo haríamos usualmente con mínimos cuadrados o máxima verosimilitud, porque ahora hay infinitos parámetros, ¿ya? Entonces no podemos abordar este problema del punto de vista paramétrico, y además de eso, estos parámetros ya desaparecieron del modelo. O sea, lo que se dice en Machine Learning los desintegramos, los marginalizamos. Entonces ahora los únicos parámetros, que en realidad no son parámetros, son los únicos parámetros que quedan en el modelo son los parámetros de este kernel, que son L y sigma, que eran originalmente un parámetro de la distribución de los pesos y de la función base que elegí. Y cada parámetro se convirtió en un valor de la función. Entonces, recapitulando, el modelo de procesos gaussianos puede ser entendido como una suma infinita de funciones base, donde hay infinitos parámetros que no pueden ser encontrados directamente, entonces solamente se encuentra su distribución. Entonces, este es un modelo no paramétrico, no porque no tenga parámetros, sino porque tiene infinitos parámetros, por eso no se puede abordar de una forma paramétrica, y lo que vamos a ajustar de este modelo son los parámetros de los parámetros de estos alfas que están acá, y a esos parámetros de los parámetros les vamos a llamar hiperparámetros. Entonces, este modelo no paramétrico tiene parámetros, se llaman hiperparámetros, y eso es el ajuste que vamos a hacer cuando lo queramos condicionar a observaciones. Entonces, recordemos un poco cómo se ajustan estos modelos. Esto era para el modelo paramétrico, para el número finito de funciones base. Se recuerden que tengo este modelo acá. Entonces, tengo datos, entrada X, salida Y, y quiero ajustar este modelo. Bueno, aquí hay un problema de notación. X y T es lo mismo acá. Y quiero ajustar mi modelo paramétrico a las observaciones que estoy viendo. O sea, encontrar alfa y la varianza del ruido, ¿ya? Entonces, para eso lo que podemos hacer es escribir la función de verosimilitud del modelo o probabilidad de los datos, que es la probabilidad de que, dado mi modelo, que en este caso es representado por un conjunto de parámetros, y los lugares donde yo vi datos, cuál es la probabilidad de los datos que vi. Entonces, como es todo gaussiano, escribo esa distribución, la calculo y después la maximizo. De esta forma se ajustan probabilísticamente estos modelos paramétricos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo acá es un modelo de error, porque lo que se hace es maximizar la probabilidad de que los residuos de mi modelo o las innovaciones sean gaussianos. O sea, yo impongo una forma paramétrica para las observaciones que vi y solamente minimizo no minimizo la dispersión, maximizo la gaussianidad de la dispersión. Bueno, para el modelo no paramétrico es un poco distinto, pero todavía sigue sirviendo el mismo concepto. Tengo entrada, tengo salida, y quiero ajustar mi modelo de procesos gaussianos, que dice que las salidas son un proceso gaussiano de media m y covarianza k. Entonces, la verosimilitud marginal, o el log likelihood, o la probabilidad de los datos, en esta forma ahora, en vez de ser una probabilidad sobre el error de ajuste, es una probabilidad directamente sobre la distribución de lo que vi, no de la distribución de la diferencia de lo que vi con mi modelo paramétrico. Y de nuevo tiene forma explícita, y para maximizar esta probabilidad es mucho más directo calcular el logaritmo y maximizar el logaritmo o minimizar el logaritmo negativo. Entonces, mediante la minimización de este funcional, ajustamos el proceso y tenemos que encontrar dos cosas. Uno, el kernel, que ya voy a ser un poco más jaero en decir que lo más importante es elegir el tipo de kernel, y después los parámetros del kernel. Entonces, de nuevo, acuérdense, tenemos todas estas opciones, depende de los datos que yo esté viendo, el tipo de kernel que yo voy a usar. Y quiero poner otro ejemplo ahora del ajuste del proceso. Bueno, lo que quería decir antes es que en general la log verosimilitud negativa, como tiene forma cerrada, podemos calcular sus gradientes súper fácil y la minimizamos con cualquier método que use gradiente. Pues encontramos los hiperparámetros mínimos y
escribimos la distribución predictiva del proceso, que es la misma expresión que vimos en la segunda slide. Entonces, veamos un ejemplo. Esta es una señal de frecuencia cardíaca que tiene 1800 muestras y yo quiero interpolarla ocupando el 15% de los datos. O sea, todos los datos que tengo están en negro y voy a usar solamente el 15%, 270 observaciones, son las que están en roja, que son elegidas aleatoriamente. Entonces, ¿por qué me doy menos datos? Porque la quiero reconstruir, ver si la puedo comprimir con esas observaciones, y además la quiero filtrar. O sea, claramente que hay cosas que son ruido y quiero que el proceso gaussiano rechace eso, ¿ya? Entonces veamos primero si interpolo un proceso gaussiano al ojo, ¿ya? Yo puedo elegir, bueno, esta función es más o menos suave, así que voy a elegir un kernel exponencial cuadrático, que es el que usé antes también, y voy a elegir los hiperparámetros a mano, o sea, el ancho del kernel, el tamaño del ruido y la magnitud del kernel a mano. Entonces, si hago a mano, me queda una cosa así. Mi proceso, mi estimador va a pasar por todos los puntos que vi, pero cada vez que no tenga datos, la varianza crece demasiado porque en realidad mi proceso no sabe cuán suave es mi función. Sabe que es suave, pero no sabe cuán suave es. Entonces, cada vez que no ve datos, es conservador y dice, bueno, como me estás pidiendo un intervalo de 95% de probabilidad donde la interpolación puede estar, abro mucho el intervalo. Pero si yo encuentro parámetros que resultan de optimizar la función de verosimilitud, esa, puedo encontrar el óptimo y eso me da algo así. Entonces, esta es un gráfico de la función de menos log verosimilitud, que tiene un mínimo que creo que era como 420 en este caso. Y se ve que el ajuste del proceso es mucho más descriptivo cuando ocupo los parámetros óptimos, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver si hay algún... por ejemplo, aquí hay ruido y el proceso no lo cubrió. Acá en este caso tengo una región muy ancha sin datos, entonces creció la desviación estándar para abarcar ese tramo. Aquí era mucho más alta. ¿Qué más? Bueno, aquí se ve que también está mucho más compacto todo. Bueno, lo último que quería decir de esta slide es que maximizar la probabilidad, o sea, encontrar este óptimo usando el método del gradiente tomó 14 segundos. Si yo hubiese hecho una búsqueda exhaustiva solamente en esta región, bueno, esto está mal, no son, o igual no se ve, pero son como 5.000 segundos, ¿no? Para encontrar ese óptimo. Entonces, como la función es suave y los parámetros a encontrar son pocos, el método del gradiente funciona súper bien, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones de cosas que hemos estado haciendo. Sí, tiene principalmente dos mínimos locales. Como uno ajusta la suavidad del proceso y el ruido de observación, un mínimo local es el proceso que se ve muy parecido a la observación y tiene poco ruido, y otro es un proceso que es idénticamente nulo y explica toda la señal con ruido. Pero el primero es el mínimo global, es el que tiene mayor verosimilitud. Bueno, entonces ahora voy a mostrar rápidamente algunas aplicaciones que hemos estado trabajando y para al final tener tiempo para cosas que estamos probando un poco más experimentales. ¿Para qué hemos usado procesos gaussianos? Estos son datos climáticos de días de horas luz y temperatura máxima en Cambridge entre 1959 y 2009. Aquí. Entonces nosotros tomamos los 5 primeros meses, 5 primeros años, los 60 primeros datos y entrenamos un proceso gaussiano periódico, que son las cruces, y después seguimos extrapolando hacia el futuro. O sea, los datos que están representados por círculos no los vimos, y la estimación de acuerdo al 95% de probabilidad resulta súper buena. Ahora, esto no es nada, o sea, para la comunidad de procesos gaussianos esto no es nada del otro mundo, una implementación nomás, pero la gracia de en particular este trabajo es que no se modeló como un proceso gaussiano de 2 canales, se modeló como un proceso gaussiano de un canal complejo. Entonces los kernels que hubo que definir eran kernel a valores complejos. Eso hubo que hacer un poco de estudio de cómo uno podía diseñar kernel complejo pero kernel definido positivo a valores complejos. Segunda aplicación es algo que sí se está haciendo en el CMM, que es
control óptimo sobre el mix de marketing, que lo está haciendo Gonzalo con una startup que se llama NoiseGrasp. ¿No está la gente de NoiseGrasp aquí? No. Bueno, esto consiste, el problema en general que se quiere hacer es maximizar las ventas en función de lo que yo gasto en distintos tipos de marketing. Cuánto invierto en publicidad en televisión, cuánto invierto en promociones, en diario, todo eso. Entonces, la gente que trabaja en marketing tiene su teoría del marketing, el teorema fundamental del marketing, que relaciona ventas en función de ventas pasadas, algún otro indicador que ellos tienen muy claro cómo funciona, pero hay muchas otras variables que claramente afectan las ventas que ellos no saben bien, en realidad nadie sabe cómo incorporar. Por ejemplo, indicadores macroeconómicos. ¿Cómo afecta el valor del dólar a las ventas? No es algo que ellos manejen. Claramente, si el dólar sube, las ventas van a bajar en peso. Entonces, pero no se sabe cómo. Entonces, lo que hizo Gonzalo fue implementar el modelo que ellos tenían y complementarlo con otras variables, como por ejemplo el valor del precio del dólar, pero que la contribución del precio del dólar era pasada a través de un proceso gaussiano. Entonces, sabíamos que era una variable predictiva, pero no sabíamos cómo, y el proceso gaussiano debería aprender la estructura que más ayudaba a predecir las ventas. Entonces, aquí están los dos resultados. Los puntos rojos son las ventas. Sin procesos gaussianos es la línea verde, y con procesos gaussianos es la línea azul. Entonces vemos acá como hay regiones que el proceso gaussiano se ajusta súper bien a las ventas, ayuda a descubrir cómo otras variables inciden en el precio y no eran explicadas solo como ruido en el modelo anterior, y ayudó a bajar el error de estimación de las ventas de 14,5 a 2%, a 2,5%. Más. Este es otro proyecto que estamos haciendo con gente de eléctrica, con el alumno de Magíster Iván Castro. Esto consiste en hacer predicciones a largo plazo en la caída de voltaje de una batería de una bicicleta eléctrica. Entonces el experimento es el siguiente. Aquí está eléctrica, aquí estamos nosotros, esto es Tupper. Entonces ellos salieron de eléctrica en la bicicleta, por Bochef, Tupper, entraron al Parque O'Higgins y dieron vueltas acá en la bicicleta, tratando de emular una condición de descarga lo más controlada posible para las primeras implementaciones del algoritmo, y eso generó una señal de voltaje que es la negra, está acá, y nosotros, bueno, esto está sampleado a 1 Hz. Entonces tomamos los 1000 primeros segundos con los datos rojos y ajustamos un proceso gaussiano ocupando dos kernels distintos. Uno periódico, que hizo una predicción a largo plazo, que es la azul que está acá, y uno localmente periódico, que es la predicción azul que está acá. Entonces, el periódico aprende una estructura periódica fija y es súper exacto hasta que la señal se empieza a desfasar un poco del periodo. No es capaz de replicar eso y después, bueno, se vuelve a entrar en fase. En cambio, localmente periódico sabe que la señal en algún momento va a cambiar de periodo. Entonces dice, bueno, estimo algo y después el periodo cambió, pero como no tengo más información, revierto a la media, perdón, en realidad se llama revierto al prior, y expando mi varianza para decir que la señal está aquí, pero no sé precisamente dónde. ¿Ya? Entonces de nuevo volvemos al problema de qué kernel elegimos. Algo exacto, pero que después va a ser sesgado, o algo no tan exacto, pero que sí va a ser sesgado. Eso depende de la aplicación que uno quiera. Y el primero con un kernel mezclar un kernel de largo plazo. Sí, eso es lo que estamos haciendo, mezclar los dos. Entonces, por ejemplo, a uno le gustaría, porque este kernel es capaz de predecir mucho más allá que este. Entonces, seguramente si mezclamos los dos son a largo plazo, eso es definitivo. Sí. Pero este se va olvidando un poco, más lento. Y esto está en desarrollo todavía. Lo pretendemos enviar como a fin de mes. No. Bueno, entonces en general, ¿qué kernel usamos? Aquí hay un ejemplo de juguete donde tengo 4 muestras. Si yo uso este kernel, que es el kernel de Ornstein-Uhlenbeck, el kernel racional cuadrático o el kernel periódico, tengo los mismos 3 puntos y las posteriores son súper distintas. Entonces, ¿qué kernel usamos? Para eso, recordemos un poco de modelos lineales. Este es un diagrama que hicimos conectando modelos autorregresivos
de media móvil y combinaciones entre ellos. Las dimensiones del cubo son orden finito adelante, orden infinito atrás, tiempo continuo abajo, tiempo infinito arriba, y de un lado a otro son media móvil y autorregresivo. Entonces, el modelo más flexible de estos, para mi gusto, es este, porque es el que tiene tiempo continuo y orden infinito, que es el proceso de convolución, que es simplemente filtrar ruido blanco. Bueno, no lo dije, pero todos los X son ruido blanco. Que es filtrar ruido blanco a través de un filtro de tiempo continuo, ¿no? Entonces, esta construcción genera cualquier señal estacionaria si yo soy capaz, bueno, si esto es ruido blanco, y yo soy capaz de modelar el filtro de forma arbitraria. Una forma de ver esto, no, perdón que me tiré tanto palo eléctrico, una forma de ver esto es viendo el espectro de Y. El espectro de Y es la multiplicación de estos ambos espectros. Entonces el espectro del ruido blanco es plano, es como un calco, y el espectro de Y entonces va a ser cualquier espectro que yo pueda diseñar en H, ¿no? Entonces, para resolver el problema de la heurística de la elección del kernel, nosotros propusimos este modelo que se llama el proceso gaussiano de modelo de convolución, que lo que hace es tomar ruido blanco, filtrarlo a través de un filtro, que ya voy a explicar cómo se calcula, y así voy a modelar mis señales. En vez de modelar directamente mi señal como la salida de un proceso gaussiano, que eso requiere definir un kernel, voy a modelar la señal que quiero interpolar como una convolución entre un filtro y ruido blanco. Y es este el filtro el que voy a hacer que sea un proceso gaussiano, ¿no? Perdón, una muestra de un proceso gaussiano. Entonces, con esta construcción, la señal, el modelo generativo, lo que mencioné antes, que yo estoy generando, también es un proceso gaussiano, porque es una combinación, bueno, perdón, si yo fijo este filtro es un proceso gaussiano, o sea, porque es una combinación lineal de variables aleatorias gaussianas, y como proceso gaussiano tiene un kernel, y ese kernel es la esperanza de f por sí mismo, que es esto que está acá. Y si yo calculo la esperanza de esta expresión multiplicada por sí misma, pero desfasada, t y t', por ejemplo, el kernel tiene esta expresión, que es el producto punto entre esta señal y ella misma. Entonces, lo que nosotros decimos es que esta construcción de kernel, para kernel estacionario, es absoluta. O sea, yo puedo construir cualquier función definida positiva de esta forma, mediante el producto punto de dos funciones que pueden ser cualquier función continua, ¿no? En realidad, bueno, esto es el teorema de Mercer para support vector machines, que es bien común. Entonces, la relación entre ambos modelos, el modelo de convolución y el proceso gaussiano, se puede entender aquí. En general, cuando uno hace procesos gaussianos, es esto lo que hace. Se define un proceso gaussiano, solamente lo que está en rojo. Se define el proceso gaussiano, elige un kernel, y le paso el kernel a mi proceso gaussiano, y eso va a modelar las funciones que yo veo. Entonces yo quiero evitar la elección de este kernel. No quiero que lo hagamos nosotros con la heurística humana que es sesgada y no siempre óptima. Entonces, en vez de yo pasarle un kernel, voy a decir, no, yo voy a definirme otro proceso gaussiano, que a este sí le voy a pasar un kernel, y este va a generar una muestra del proceso. Después de esa muestra yo la voy a convolucionar consigo misma para tener una función definida positiva, y es esa la función que voy a usar de kernel. Entonces cuando haga inferencia, para f ya no solamente tengo que llegar hasta acá para encontrar los hiperparámetros de k, sino que voy a pasar todo hasta acá para encontrar los hiperparámetros de este k y la muestra que salió de esa realización. Entonces, la inferencia es complicada por tres cosas. No voy a ahondar mucho, voy a decir cuáles son los tres desafíos que tiene. Tiene tres desafíos. ¿Qué es inferencia? Inferencia es, dado este modelo, encontrar x y h, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas? Primero, h es ruido blanco, así que cualquier representación finita que yo haga de él no lo va a representar. Para eso voy a ocupar una representación de baja frecuencia del ruido blanco. El otro desafío que tiene es que x y h se multiplican, entonces el modelo es no lineal en sus parámetros, es no lineal en sus infinitos parámetros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a modelar la distribución de x y h ocupando una técnica que se llama Variational Mean Field,
que lo que hace es proyectar las distribuciones en una suma de gaussianas que son además independientes, y en vez de encontrar x y h, encuentro los parámetros de esas distribuciones. Y lo último es que estas distribuciones son infinitodimensionales, pero sí son suaves. Entonces puedo reparametrizarlas reparametrizarlas y encontrar esos parámetros en base a la minimización de la divergencia de Kullback-Leibler, que es una aproximación de la log verosimilitud que hablábamos antes. Este modelo fue un proyecto que a mí me tomó como 10 meses full time desarrollar, así que es un poco ambicioso explicarlo en 5 minutos, pero si alguien quiere saber más, yo feliz le explico. Gonzalo está ahí sufriendo también con eso. Entonces, quiero solamente mostrar un ejemplo de cómo lo usamos esto. Para una serie de tiempo, para una serie de tiempo observada o generada por nosotros, con observaciones ruidosas, usamos esas observaciones para fitear un modelo de este tipo, que es el Gaussian Process Convolution Model. Encontramos todos los parámetros que dije en la slide anterior, y eso nos da el kernel, ¿no? Y aquí hay ejemplos de datos que usé para entrenar. O sea, estos son datos que vi, los verdes son datos que vi, y con eso encontré cuál pudo haber sido el X y el H que lo generaron si este hubiese sido... Perdón. Bueno, recuerden que este es mi modelo. Entonces, yo voy a considerar que estos son los Y que vi y voy a encontrar cuál es mi X, ruido blanco, y mi H, filtro, que pudieron haber generado esa observación. Y encuentro esto. Todo se encuentra en distribución. Es completamente bayesiano el método. Y este fue el filtro que pudo haber generado estas observaciones y el ruido blanco. Entonces, si yo convoluciono estos dos, tengo la línea azul, que es casi igual a la verde, que es que generó realmente los datos. De hecho, si yo hago estimación sobre estos datos con el propio modelo que lo generó y con mi propio modelo, los errores cuadráticos son de 1,015 y 1,05. Son prácticamente iguales. Y además, como tengo H, convoluciono a H con sí mismo y encuentro el kernel. El kernel es esto. De nuevo, el kernel rojo es el kernel verdadero que generó los datos y el azul es el mío, con error bars. Y además que esto es una contribución súper importante de este trabajo que nos dimos cuenta al final, es que si nosotros tenemos una forma no paramétrica, pero es aproximada mediante una suma de gaussianas para el kernel, por el teorema de Wiener-Kingin, podemos encontrar la PSD, la Power Spectral Density del proceso, porque es una transformación lineal entre estas dos nomás, que es una integral y todo, pero como es todo gaussiano se puede calcular en forma cerrada. Y este es el primer método que yo sepa al menos que encuentra densidades espectrales de forma no paramétrica con bandas de probabilidad y además con datos que no son uniformemente muestreados. El problema es que es computacionalmente muy demandante, ese es el único problema. Y aquí hay otra implementación del mismo algoritmo que era para reconocer para identificar frecuencias fundamentales en una medición de audio. Acá consideramos una señal de audio del corpus Timitz que tenía 1750 muestras ampliadas a 16 kHz. De nuevo consideramos solamente el 20% de los datos y con el 20% de los datos ajustamos nuestro modelo y encontramos la densidad espectral, que es esta azul que está acá. La negra es el espectrograma, el periodograma ocupando todas las muestras, y nuestra estimación es solamente con 20% de las muestras. Y al otro lado están todos otros métodos que fallan con las mismas muestras. El anterior, supongo yo, cuando se agrega ruido, el ruido independiente no depende del proceso gaussiano. Sí, no depende. Es independiente. Es independiente. ¿Y se te facilita mucho el método cuando se pone estacionalidad? ¿Estacionalidad del ruido de observación? De todo, del gaussiano y del ruido. Sí, este modelo es estacionario. Ya, todos los modelos son estacionarios porque sí. Entonces, para estimar, por ejemplo, el problema de la batería, que no es estacionario, claro. ¿Cómo pasas de estacionario a no estacionario? Ya. En el caso de la batería no es estacionario, pero uno podría decir que solo la media es la no estacionaria. Entonces yo podría decir que el proceso... Esa es tu hipótesis. Claro, pero no es heterosedástico, es solamente la media. Ya, claro. Bueno,
lo que sí quería mencionar, que es una cosa que no se discute mucho, es que el proceso gaussiano, la distribución a priori es estacionaria, pero cuando yo empiezo a condicionar ya no es estacionario, porque cuando veo muestras, ya la distribución justo al lado no es la misma que lejos. Pero, bueno, entonces esta construcción de kernels de alguna forma apunta en la dirección de liberar como el ajuste fino humano en el diseño del proceso, y es un modelo generativo para kernels. Entonces es un modelo que genera kernels con propiedades distintas, y recreamos una versión vainilla del método que solamente encuentra la media del kernel. Si se acuerdan acá, nosotros encontramos el kernel con intervalos de confianza. Eso es lo caro. Entonces uno podría decir, no voy a encontrar solamente la media. Entonces si encuentro solamente la media es mucho más rápido, y puedo ver cuál es su habilidad de replicar funciones que son generadas por procesos gaussianos con otros kernels. Entonces nosotros tomamos los 5 kernels más famosos, que es el exponencial cuadrático, la mezcla espectral, periódico, racional cuadrático y matern, y por cada uno de estos kernels generamos 5 procesos gaussianos y ocupamos nuestro método con los mismos parámetros para replicar estas señales, donde solamente nuestro método tiene un parámetro que es la complejidad, que es cuántos puntos yo uso para esta aproximación que les comentaba antes, cuál es la complejidad que puede tener, cuántos puntos acá uso, cuál es la expresividad que puede tener el filtro. Entonces, en función de ese parámetro, que es como la complejidad de mi algoritmo, yo veo que yo puedo replicar cualquier señal que viene de otro proceso gaussiano si yo simplemente uso más y más muestras, o sea, complejizo mi propio proceso. La línea punteada acá es el error que alcanza el propio modelo para aprender la señal que generó, la propia señal que generó. Y estas 3 líneas, no entro en detalle qué significa cada una de las 3, pero estas 3 líneas son mi modelo, cómo decae, cómo mejora la predicción, la estimación de señales generadas por otros modelos. En los dos que funciona peor son en el periódico y en el matern, y esto es porque el matern tiene colas pesadas y el periódico tiene soporte infinito, y mi supuesto era que el kernel es expresivo pero tiene soporte finito. ¿Ya? Eso también estamos trabajando en extenderlo. Entonces, ¿qué viene ahora en esto? En 10 minutos. Bueno, como los modelos profundos están de moda, como en las redes neuronales, Deep Learning, nosotros también queremos hacer Deep GPs. ¿Ya? Y existen los Deep GPs que lo que hacen es como una red neuronal, pero cada capa es un proceso gaussiano, donde la entrada, o sea, primero tengo una entrada a un proceso gaussiano y después la salida de ese proceso gaussiano es la entrada a otro proceso gaussiano. ¿Ya? Ese es el enfoque clásico a Deep GP. Nosotros vamos a hacer una versión Deep, pero de nuestro modelo, del modelo del GPSM, este que está acá. Entonces, en este caso, la conexión entre las capas no es salida-entrada, sino que es salida-kernel. Salida-kernel. ¿Ya? Entonces, claro, entonces, recuerden que este es una capa del Gaussian Process Convolution Model que tiene el GP adentro. Entonces yo digo, te paso un kernel, genera una muestra, con esa muestra construye un kernel y ocupa ese kernel para generar un GP. Entonces ahora uno podría decir, bueno, entonces esta muestra, esta función, yo ahora la puedo convolucionar consigo misma, de esta forma, formar otro kernel y entrarla de nuevo a un GP y concatenar mucho GP. No ocupé la pizarra porque ya me queda poco tiempo, pero eso se puede hacer. La inferencia es extremadamente compleja en términos computacionales me refiero, pero ahora solamente voy a mostrar muestras generadas de ese modelo, que son estas. O sea, las rojas son muestras generadas por el GPCM de una capa. Entonces, miremos las rojas primero. Para una capa se generan kernels de este tipo, que tienen estructura un poco periódica, a veces no hay estructura periódica como en esto, entonces esa es la gracia de este modelo, que a veces hay estructura periódica, a veces no hay estructura periódica, pero para el mismo modelo. Y estas son las series que yo muestré de cada uno de estos kernels. Y la densidad espectral, que igual se parece todavía. Entonces el modelo es flexible, pero como todavía no es radicalmente distinto. Pero si uno conecta muchas capas, este es el resultado después de 20 capas,
Ahora sí las señales tienen una dinámica completamente distinta. O sea, tengo una señal que tiene altísima frecuencia, que aquí se ve el kernel acá, y la PSD que casi no tiene componente de frecuencia cero. Después una componente muy baja frecuencia, muy suave. Esto podría ser como un kernel exponencial cuadrático, pero igual tiene algo de ruido ahí, muy poco. Después mezclas de esta señal, por ejemplo, que es como modulada, alta frecuencia con baja frecuencia. Entonces, ¿por qué no usas campo gaussiano? ¿O estás usando campo gaussiano? sí. Campo gaussiano es cuando tú adaptas a varias dimensiones, ¿no? Incluso en cualquier espacio general. Sí. Ahí, ¿eso estás usando? No. Esto todavía es un proceso, o sea, todavía es una función de R. No es un campo. O sea, la distribución está definida sobre un espacio de funciones, pero cada muestra de esa distribución es una función de soporte en R. Porque en los campos, Sí. la ventaja que tiene es que el núcleo depende de toda la estructura geométrica, ¿no? De tu espacio. Claro. En un punto ve la velocidad. Sí. Que parece como más adecuado a las redes. Sí, o sea, estamos también trabajando en una técnica de multi-input, multi-output, que seguramente eso va más por ahí. Sí. Bueno, y esto está en etapa experimental. Estas figuras fueron producidas esta mañana por un estudiante de Cambridge del grupo de Machine Learning, y la inferencia todavía no sabríamos cómo hacerla, por la complejidad computacional. Y no sigue donde 100 capas. ¿Qué esperarían ahí ver o sea, como aquí solamente una muestra tuvo mezclas de altísimas y bajas frecuencias. Entonces yo creo que aparecerían cosas así. O sea, que son secuencias como muy no estacionarias, pero porque en realidad sí son estacionarias, pero la PSD es tan compleja que como la frecuencia de expresión de cada frecuencia es muy baja. O sea, veo regiones, una frecuencia que no vi antes y pasa mucho tiempo hasta que la vea de nuevo. Por construcción la señal es estacionaria, pero como tiene tanta dinámica, veo muy pocas veces cada dinámica. Y lo último es algo que también empezamos hace poco a explorar, que es procesos gaussianos para optimización bayesiana. ¿Qué es esto? En general, en todos los problemas de aprendizaje de máquinas probabilístico o no probabilístico, y con la era del Big Data, que a todos les encanta el Big Data, hay funciones objetivo a maximizar que son muy costosas. Entonces, por ejemplo, millones de datos o millones de parámetros. Entonces, esta es ilustrativo, una función así es fácil de maximizar, pero imagínense que es muy caro evaluar cada función objetivo. Yo no la quiero explorar en todas partes para maximizarla, entonces lo que puedo hacer es consultarla pocas veces e interpolarla con un proceso gaussiano. Entonces, por ejemplo, esta función objetivo, yo puedo preguntar algunas muestras y empezar a interpolar un proceso gaussiano, y eso, por ejemplo, estos son 3 muestras. Yo evalúo aleatoriamente mi función de costo en 3 partes, acá, e interpolo un proceso gaussiano con esas 3 muestras. ¿Ya? Ahora, este proceso gaussiano me dice, bueno, si esta fuese tu función de costo, el máximo estaría acá. Entonces voy a evaluar ahí la función objetivo para asegurarme que efectivamente ese es el máximo o descartarlo. Entonces, y eso lo hago repetitivamente. Entonces evalúo acá, dice, no, realmente no era ahí. Además voy a evaluar acá, tampoco era ahí. Entonces, ¿dónde está aún el máximo? Podría estar acá o podría estar aquí, ¿cierto? Bueno, muestreo en ambas partes, resulta que ahí no estaba y ahora puede estar aquí o allá. Se muestreo de nuevo y resulta que finalmente estaba ahí el máximo, que es realmente el máximo. Entonces, en este ejemplo, después de 12 evaluaciones encontramos el máximo. Si eso es mucho o poco, creo un experto en optimización nos podría ayudar, no sé. Claro. Entonces, toda la gracia de estos métodos es cómo definir la función de adquisición. O sea, yo tengo 3 muestras, oye, ¿dónde busco ahora? Aquí, me dice que aquí está el máximo, pero ¿es realmente el mejor lugar donde buscar? O sea, aquí está graficada solo la media, uno en realidad puede graficar la varianza también. O sea, yo sé que la varianza en torno a estos puntos es muy baja, pero aquí donde no vi, digo que esta es la media, pero en realidad la varianza aquí es altísima. Entonces uno podría decir, voy a evaluar donde la varianza es alta, no donde la media es alta. Cosas así.
Y creo que queda algo más. Otra cosa para conocer, para el multidimensional, ahí uno usa un campo claro, y va haciendo lo que dice yo es que la vez que uno lo que hace, lo que uno entendería hacer es que uno pone una función, una cuadrática, ya sea cóncava o convexa, localmente. Ya. Claro. Claro. Entonces. Ahí la curvatura claro. el local tiene que usar la información. Ya, ok. Sí, bueno, o sea, uno en realidad cuando hace esto reemplaza el problema de maximizar esta a maximizar la aproximación, ¿cierto? Que es lo mismo que uno hace cuando tiene la cuadrática, ¿cierto? Entonces, lo que Gonzalo se le había ocurrido era construir esta interpolación, pero acá usar métodos sin derivadas pero ya, bueno, y eso quiero mencionar un poco los colaboradores, que es gente que me ha ayudado a hacer toda esta figura y con lo que estoy trabajando. Lo del GPSM es con gente de Cambridge, con Gonzalo y Ernesto también vemos temas de complejidad de entrenamiento y tiempos de computación. Con Iván, el alumno de Magíster de Eléctrica, vemos GP adaptivo, que era el problema de la bicicleta. En general con Marco y Jorge vemos esto de energías verdes, la degradación de batería. Javier, que era ahora es un postdoc de eléctrica, pero era amigo mío desde el doctorado. Con él es mi mentor junto con Gonzalo en Python. Yo para programar no soy muy bueno y para esto se necesita programar mucho. También estamos viendo un problema de convolución de sensores con Pablo y un alumno del DIM, Tomás, que lo que hacemos es que cuando uno tiene un robot y quiere hacer un mapa, si me ayuda aquí de robot no sé mucho, pero con un láser, el láser es muy preciso para reconstruir, pero es muy caro. Entonces uno podría usar un radar, que el radar es barato, pero es malo porque cuando tira un haz, toda la medición llega convolucionada. Entonces se convoluciona el haz del radar con la esquina y llega al final un puré de observaciones. Pero si uno mide en varias partes lo mismo, uno podría empezar a traslapar esas observaciones y usar un GP, poner un prior de GP sobre la muralla, por ejemplo, y decir, bueno, este es un sistema de ecuaciones lineales, que cada muestra llega una vez por un parámetro, y que es un sistema súper subdeterminado, porque cada vez que yo tengo una medición agrego una ecuación y no sé cuántas variables. Entonces uno podría restringir la solución de ese sistema de ecuaciones lineales subdeterminado a un prior de procesos gaussianos. Y ya hemos visto unos resultados súper buenos con problemas sintéticos que Tomás generó. Datos financieros, una startup que se llama Andesquans, que nos da datos que han usado varios alumnos, en particular Fan, Reitman y Ricardo, que son alumnos de mi curso. También estamos aplicando procesos gaussianos periódicos a predicción de caudales con Guido, Iván y Ernesto, también trabajó un tiempo ahí. Eso todavía falta, no está bien. Tengo otro alumno que está haciendo caudales de río, el proyecto que, no sé con quién es, el proyecto de... Eso. Sí. Eso es Ernesto, ¿no? Sí. Entonces, como hay una estructura periódica, pero que es súper no estacionaria, que depende de cada mes, estamos viendo si el GPS se puede adaptar a eso. Y ya un poco con diseño de kernel para varias salidas, mi otro alumno que está trabajando en eso. Y lo último que estoy trabajando yo, que estoy solo, si a alguien le interesa, es usar procesos gaussianos directamente para estimar espectro. O sea, el espectro de una señal está dado, ya sabemos, por la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier de una función es un operador lineal, ¿cierto? Entonces, si yo tuviese la función, una función a la cual le quiero calcular el espectro, le aplico la transformada de Fourier y listo, es súper fácil. El problema es que uno nunca tiene toda la función, o sea, siempre tiene muestras. En el mejor de los casos uno tiene muestra X espaciada y en ese caso ocupa la FFT, ¿ya? Pero en general uno no tiene muestras uniformemente sampleadas. Entonces lo que uno podría hacer es estas muestras interpolarlas con un GP. O sea, primer paso, muestras no uniformemente sampleadas. Segundo paso, el GP que se adapta a esas muestras y después aplicar la transformada de Fourier al GP entero. Y como el GP es gaussiano, a través de la transformación lineal que es la convolución con el integrando de Fourier, al otro lado, o sea en el espectro, eso también debería ser un proceso gaussiano, ¿cierto? Pero la diferencia es que es un proceso gaussiano a valores complejos. Entonces,
con todo ese camino de marginalización, reconstrucción de variables aleatorias gaussianas y operadores lineales, a uno le gustaría encontrar la distribución posterior del espectro, dado solamente datos de la señal no uniformemente sampleados, ¿no? Y eso es algo que yo estoy trabajando, si a alguien le interesa, me puede decir. Y no puedo, si hablamos de variables gaussianas, no puedo terminar sin un homenaje a Kalman, que murió el domingo, el 2 de julio, y que nos dio muchas cosas, o sea, nos permitió hacer muchas cosas solamente con variables aleatorias gaussianas. De acuerdo a Wikipedia, todas estas cosas, al menos, hay batería también entre medio, y básicamente, para los que todavía no me creen sobre los procesos gaussianos, pero saben de Kalman, en realidad estamos haciendo lo mismo. El filtro de Kalman, como bien saben, diseña una distribución sobre un estado que se va actualizando en base a observaciones, y el paso de esa actualización es un instante de tiempo. O sea, yo tengo datos hasta el instante K, hago una estimación, que es la estimación del filtro, llega una nueva muestra y hago un ajuste de la distribución sobre mi estado. Pero como esa distribución es gaussiana, el ajuste es solamente sobre la media y la varianza. Lo que hacemos nosotros es lo mismo. Cada vez que tenemos una muestra, hacemos un update del proceso gaussiano. La diferencia es que esas muestras no llegan secuencialmente, pueden aparecer en cualquier parte. Y se hace un update de todo el proceso, no de una distribución en un punto. Eso, muchas gracias. ¿Mm? 86 creo que murió. Sí, acerca de la diferencia de los DIP-GP, que dijiste que era un problema complicado. Curiosamente, que es un problema no convexo con muchos mínimos locales. ¿Cuál es la mayor complejidad? Es un problema con muchos mínimos locales, y el funcional de costo tiene muchas dimensiones. O sea, para una capa, para esta señal, que era la de audio, que son 1700 muestras, pero en realidad solamente el 20%, o sea, 350 observaciones, el modelo tiene como 100 parámetros. ¿Ya? Claro. Claro. Y la función de optimización además es muy difícil de derivar. O sea, bueno, una vez que ya la derivas no importa, pero o sea, uno siempre en estos métodos quiere maximizar la probabilidad de los datos, ¿cierto? Entonces, el problema es que en este modelo la probabilidad de los datos es intractable. No la puedo calcular en forma cerrada, ¿ya? Entonces, en inferencia bayesiana, cuando pasa esto, tienes que hacer inferencia aproximada, y hay dos caminos. Uno es usar métodos de Monte Carlo, que lo que hacen es aproximar este funcional. O sea, yo cada vez que tengo un candidato de solución, simulo estas integrales que están adentro y trato de aproximar al máximo, y me voy moviendo como con un Markov Chain Monte Carlo, por ejemplo, y voy llegando al máximo. El problema es que cuando las dimensiones son muchas, el paso de la propuesta de la solución nueva es muy difícil de encontrar. Entonces tú estás como en un mar, no sabes para dónde moverte. Ese es el problema de los métodos de Monte Carlo. Entonces, para este problema nosotros no usamos métodos de Monte Carlo, usamos la otra técnica que se llama inferencia variacional, que lo que hace es escribir tu funcional de la forma más explícita que pueda y empezar a reemplazar términos por aproximaciones gaussianas. Entonces, por ejemplo, dice, tengo esta integral de un montón de distribuciones divididas por todas estas otras distribuciones, pero si yo cambiase esta por una gaussiana, podría resolver la integral. Entonces, tú cambias algunos factores por gaussianas o por sumas de gaussianas, resuelves la integral, y la cota, bueno, la aproximación tiene que ser tal que tú encuentres una cota inferior, no cualquier aproximación, una cota inferior. Entonces, calculas en forma explícita esta expresión, y ahora vas a tener la cota, pero va a depender de los parámetros que tú introduciste. Porque tú cuando reemplazas, por ejemplo, lo que uno reemplaza típico es la posterior de los datos dado mi modelo. Entonces, cuando yo reemplazo, tiene que quedar suficientemente libre en términos de parámetros para yo poder ajustarla, para que se parezca al menos a la distribución por la cual la reemplacé. Entonces, ahora el problema de optimización es en función de los parámetros nuevos que produces. Por eso se llama variacional. O sea, tú tratas de maximizar esta integral, que es una función de unas funciones que metiste dentro, ¿ya? Un funcional. Entonces, como tú quieres parametrizar
la distribución sobre h y x, o sea, la distribución sobre estos, tienes un parámetro para cada punto, que es la media, y su covarianza. Y si lo quieres más expresivo, deberías incluir covarianzas entre todos. Entonces, por eso es tan caro. Aún así es menos caro que hacer Monte Carlo. Por eso es caro. Y esto es para una capa. Igual puedes con Monte Carlo sobre el log, puedes tener un capa, puedes tener un par de constantes. Del... Log, ¿no? De la función de verdad, digamos. Claro. Ah, claro. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Sí, lo que pasa es que últimamente en aprendizaje de máquinas probabilístico, como que todos se están moviendo a técnicas variacionales porque son mucho más elegantes en términos de los funcionales que uno minimiza. Pero hay resultados de que eliminan la distancia del log. No. Entonces lo que uno hace es... ¿no hay tiza? Bueno, no hay tiza. Ok. Entonces, si mi funcional es una cosa así, si ese es el funcional que yo estoy buscando que no puedo evaluar, en general la cota variacional puede ser una cosa así. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, el máximo que yo encuentro no es el mismo. ¿Ya? Y esto es la divergencia KL de la posterior que estoy buscando, mi modelo dado datos, y mi aproximación variacional. ¿Ya? Entonces, yo sé que cambiando los parámetros de esta distribución, yo extrangulo esta cota. Entonces, si la extrangulo, los máximos se deberían parecer cada vez más. Pero no sé cuán cerca estoy. O sea, por eso uno introduce una aproximación que da una cota inferior, que básicamente se logra, como es logaritmo de P, básicamente se multiplica y se divide por esos Q y después entra el logaritmo y por la desigualdad de Jensen queda más grande. Eso. Ese término, esta construcción viene es muy común en física, que eso es la energía libre del sistema, cuando se hace una formulación termodinámica. Eso. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias.